bienvenidos. Hoy vamos a ver un ejercicio más de lo que es la parte de cinemática y vamos a enfocarnos en lo que es movimiento vertical. Vamos a hacer un ejercicio de esa parte de movimiento vertical, caída libre, ¿ok? Veamos el planteamiento del problema. Un estudiante deja caer una moneda desde la terraza, digamos. Entonces tenemos un edificio. El movimiento va hasta un pequeño instante antes de tocar el pavimento, antes de tocar el piso. Y por lo tanto esa moneda va a estar con una velocidad grande en ese instante, que no la conocemos. La pregunta, de todas formas, la pregunta es la altura del edificio. ¿Cuál es la altura del edificio? Esa es la pregunta, hallar la altura del edificio. Cuando el cuerpo sube, el signo es negativo. Cuando el cuerpo baja, el signo que se toma tiene que ser positivo. ¿Ok? Entonces, reemplazando ahí valores, la altura tendría que ser igual a velocidad inicial, que vale 0, más sería en este caso, esta sería 0, entonces sería 0, más un medio de la gravedad, que es 9.81, por el tiempo que tardó, 15 segundos. 15 elevado al cuadrado. Y ahí tenemos la altura. Podemos hacer una variante aquí. Podemos llamarle un inciso A. Podemos llamarle un inciso A, es decir, podemos hacer un inciso B en la pregunta. ¿Qué tiempo tardaría la moneda en caer al piso, ¿no? Si el estudiante lanza la moneda hacia arriba con una velocidad de 5 metros por segundo? Esa sería una variante del mismo ejercicio. Entonces, en el inciso B, el estudiante lanza la moneda hacia arriba, ya, el estudiante se encuentra en el edificio, ya, y lanza la moneda hacia arriba. Esa moneda va a tener ese recorrido, va a hacer un ascenso vertical hasta un instante en el que se va a detener y después va a empezar a caer. Entonces, en el instante en que lanza la moneda, en ese instante, nosotros tenemos una velocidad inicial, si quieren, sub 1, porque el tramo 1, aquí vamos a dividir en dos tramos ya. El tramo 1 va a ser el tramo de subida de la moneda y el tramo 2 va a ser el tramo de bajada. Entonces, la velocidad inicial del tramo 1 es igual a 5 metros por segundo. A 5 metros por segundo. En ese instante la aceleración sigue siendo la gravedad, es hacia abajo, ¿ya? El tiempo en ese instante, el tiempo sub 0 es igual a 0 segundos. Cuando el cuerpo se encuentra arriba, en la parte más elevada, en la parte más alta, va a tener una velocidad final sub 1 igual a 0 metros por segundo. Esa es la velocidad final sub 1. El tiempo no conocemos ahí. El tiempo en ese instante es incógnita aquí. El tiempo no lo sabemos, qué tiempo tarda en llegar allá arriba. Entonces, de la ecuación que dice velocidad final igual velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo, en este caso, para el análisis del tramo 1, que es el tramo de ascenso, vamos a utilizar el signo menos, porque el cuerpo está subiendo y por lo tanto se está moviendo en sentido contrario al de la aceleración, que es la gravedad. De esa ecuación despejamos el tiempo. El tiempo va a ser igual a la velocidad final. Bueno, lo puedo pasar esto a sumar y a restar, entonces va a ser menos velocidad final
más velocidad inicial dividido entre la gravedad. Así me va a quedar. Estoy pasando gravedad por tiempo al otro lado con signo positivo y velocidad final a este lado con signo negativo. Entonces me queda velocidad final negativo, velocidad inicial positivo y la gravedad pasa a dividir. Y ahí reemplazo y calculo el tiempo. Entonces, la velocidad final es cero. La velocidad final es cero porque llega a un punto donde ya no va a subir más. Esa es su velocidad final. Me va a quedar entonces velocidad inicial, que vale 5, dividido entre la gravedad, que vale 9.81. Entonces, la velocidad final es metro sobre segundo y la gravedad es metro sobre segundo al cuadrado. Y de ahí vamos a obtener el tiempo que tarda esa moneda en llegar a la parte más elevada. Entonces, el tiempo total que tarda la moneda en llegar al piso, el tiempo total que tarda la moneda en llegar al piso va a ser igual a 2 veces el tiempo, este tiempo de acá, que tarda en subir. El mismo tiempo va a tardar en llegar a bajar a esa altura. Y de ahí para abajo sabemos que tarda 15 segundos. Entonces 2 veces t más 15. Todo está en segundos. Ese es el tiempo total que va a tardar la moneda en llegar al piso. ¿Ok? Eso es en ese ejercicio, en el caso de ese ejercicio. Un cuerpo se deja caer desde una altura h y se observa que la segunda mitad de h es recorrida en 10 segundos. La pregunta, ¿en qué tiempo recorrió la primera mitad? Entonces, se deja caer un cuerpo desde una determinada altura. Hagamos un pequeño esquema. Y dice que un cuerpo se deja caer desde una determinada altura. La segunda mitad de h la recorre en 10 segundos. Es decir que esta altura h está dividida en 2. Entonces esto es h medio y esto es h medio. Entonces esta segunda mitad de h recorre en 10 segundos. Es decir que este tramo tiene un delta t igual a 10 segundos. ¿En qué tiempo recorrió la primera mitad? La pregunta que me hacen es, ¿cuál es este tiempo? ¿Ya? ¿Cuál es ese delta t? ¿En qué tiempo recorrió la primera mitad? Es decir, ¿cuánto vale el tiempo en ese instante? Bien, entonces, como lo hemos dividido en 2 tramos, el ejercicio, podemos analizar entre el primer tramo. Para el primer tramo, con la ecuación de la altura, acá, que dice la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Más menos 1/2 de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. La aceleración es dato. La aceleración es igual a la gravedad. Entonces, con ese tramo podemos formular una ecuación. Y con el otro tramo podríamos formular otra ecuación de la altura. Y hacemos un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, si nosotros decimos que la altura del tramo 1, h medio, es igual a la velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial por un tiempo t sub 1 en este caso, hasta aquí, más menos, en este caso sería más, porque el cuerpo está bajando, 1/2 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado.
Entonces en este caso nosotros tenemos que la velocidad inicial es 0 y vamos a tener formulada una ecuación donde h va a ser igual, este 2 puede pasar a multiplicar y se va a simplificar con el 2 y me va a quedar que va a ser igual a la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Esa puede ser una ecuación 1, digamos. Este tiempo es el tiempo sub 1, ¿no? Este tiempo es el tiempo sub 1. Es el tiempo sub 1 elevado al cuadrado. Entonces yo tengo ya eso. H es igual a la gravedad por el tiempo sub 1 elevado al cuadrado. Y después podemos formular una segunda ecuación. Si agarramos el segundo tramo como análisis, no nos va a convenir porque necesitamos la velocidad final como dato del primer tramo o la velocidad inicial del segundo. Entonces no tenemos este dato. Tampoco tenemos velocidad final del segundo tramo. No tenemos. Tenemos muchas incógnitas. Entonces quizás nos conviene mejor agarrar el tramo total. El tramo total, es decir, con H. Si agarramos el tramo total, tenemos de dato la velocidad inicial y tenemos de dato el tiempo total, porque el tiempo total es igual al tiempo sub 1, que está aquí, más los 10 segundos del otro tramo. Entonces lo tenemos al tiempo total del recorrido que podemos utilizarlo, digamos, ¿no? Entonces, analizando la misma ecuación 3, pero con el tramo 3 o con el tramo total, en este caso, vamos a formular lo siguiente. H total va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo 2 elevado al cuadrado. El tiempo 2. Tiempo 2 le estoy llamando al tiempo total, que es igual al tiempo 1 más el delta t del segundo tramo. H sería igual, este valor de aquí se va porque sigue siendo 0 la velocidad inicial de ese tramo de movimiento. Entonces me va a quedar que H es igual a 1/2 positivo, porque va en dirección de la gravedad, por la gravedad por el tiempo sub 2 elevado al cuadrado. Y esa vendría a ser mi ecuación número 2. Entonces, hasta ahí yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis incógnitas son H y T sub 1. Bueno, acá yo puedo reemplazar ese T sub 2 y colocarlo en términos de T sub 1. Es decir que sería T sub 1 más 10 elevado al cuadrado. Entonces ahora sí se ve más bonita la ecuación, porque nos queda esta ecuación en función de T sub 1, al igual que esta otra, en función de T sub 1, ¿no? Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya? Y bueno, ahí podríamos igualar las ecuaciones y encontrar el valor de T sub 1. Entonces, si H es igual a H, la gravedad por el tiempo 1 elevado al cuadrado es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo 1 más 10 elevado al cuadrado. El tiempo sub 1 más 10 elevado al cuadrado. Entonces acá podemos eliminar la gravedad, que se va a ir, pasa a dividir y se va. Y acá podemos hacer algunas operaciones donde resolvemos ese paréntesis y tendríamos acá el tiempo 1 elevado al cuadrado 2 veces, podemos pasar este 2 a multiplicar allá, 2 veces, es igual al cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo
más el cuadrado del segundo. Estoy desarrollando este paréntesis, ¿no? El cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y tengo esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces, ordenando la ecuación, yo puedo pasar este al otro lado, o este de acá a este lado con menos, ¿ya? Y me quedaría menos t sub 1 elevado al cuadrado, porque este 2 veces t sub 1 pasa con menos acá, más un t sub 1 al cuadrado se va 1, ¿no? Me queda menos 1, menos un t sub 1 elevado al cuadrado, más 20 veces 2 por 10 es 20 veces t sub 1 y más 10 por 10 al cuadrado más 100. Eso es igual a 0. Eso es igual a 0. Podríamos, si quieren, multiplicar por un menos 1 toda la ecuación. Multiplicamos por un menos 1 y lo tenemos la ecuación en términos positivos, la variable t. Entonces t sub 1 al cuadrado menos 20 veces t sub 1 menos 100 es igual a 0. Y eso lo resolvemos podemos resolverlo con la ecuación cuadrática, ¿no? ¿Recuerdan esa ecuación? Esa fórmula. ¿Ok? Entonces, esto hay que calcular. Vamos a tener un t sub 1 utilizando el signo más y otro t sub 1 utilizando el signo menos. 24,14 segundos. Ese sería el tiempo sub 1. Ese es el tiempo sub 1. Pero la pregunta dice, eso dice, ¿no? ¿En qué tiempo recorrió el primer tramo? Allá está ya. Recorrió en 24,14 segundos. Entonces, repasando el ejercicio, dice, un cuerpo se deja caer desde una altura h y se observa que la segunda mitad de h, esta segunda mitad, es recorrida en 10 segundos. En 10 segundos lo recorre. La pregunta, ¿en qué tiempo recorrió la primera mitad? La primera mitad, ¿en qué tiempo recorrió? Entonces nosotros hacemos un sistema de ecuaciones, formulamos un sistema de ecuaciones. Con el tramo primero, con el tramo número 1, que viene a ser este, donde decimos, utilizamos la ecuación número 3 que tenemos acá. Esta es la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, usando la ecuación número 3, nosotros decimos la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Para el tramo 1, la altura es h medio. Entonces, h medio es igual a la velocidad inicial por el tiempo sub 1. Tiempo sub 1. Más menos, bueno, en este caso es más, un medio de la gravedad, que es la aceleración, por el tiempo 1 elevado al cuadrado. Está formulada la ecuación. Hacemos operaciones acá. Esto se elimina porque la velocidad inicial es 0. Y entonces me queda acá, este 2 se elimina con este de acá. Y me queda la altura igual a la gravedad por el tiempo 1 elevado al cuadrado. Ahí lo dejamos, como ecuación número 1. Ahora el desafío es armar otra ecuación con las mismas dos variables. Con las mismas dos incógnitas. H y T sub 1. Si armo una ecuación con esas dos incógnitas, voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas y se podrá resolver. Entonces, la siguiente ecuación que vamos a armar, vamos a agarrar el tramo total, la altura total, el tramo total. Entonces, con la misma ecuación número 3, la altura total es igual a la velocidad inicial de ese tramo total por el tiempo, y el tiempo que estamos designándolo con tiempo sub 2. El tiempo sub 2 es el tiempo total que tarda en recorrer toda la altura. Y ese tiempo sub 2 es igual al tiempo sub 1 que tardó en el primer tramo, más 10 segundos que tarda en el segundo tramo. Ese es el tiempo sub 2. Entonces, la velocidad inicial por el tiempo sub 2 más un medio de la gravedad, que viene a ser la aceleración, por el tiempo sub 2 elevado al cuadrado.
La velocidad inicial es 0, se va a este elemento de la ecuación y me queda un medio de la gravedad por, entre paréntesis, el tiempo sub 2, que viene a ser un equivalente de t sub 1 más 10. T sub 1 más 10 elevado a eso al cuadrado. Y esa es mi ecuación número 2. Luego igualo estas dos ecuaciones, porque las dos me referencian la altura total. Entonces h igual que h. Por lo tanto me queda gravedad por tiempo 1 al cuadrado igual a un medio de la gravedad, paréntesis, tiempo 1 más 10 elevado al cuadrado. Se va la gravedad y despejo el tiempo 1. Hago operaciones para tratar de despejar el tiempo 1. Finalmente llego a una función de segundo grado, donde yo puedo aplicar la ecuación cuadrática, que dice que la solución de la raíz de una función es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces reemplazo los valores equivalentes de esa función y calculo el tiempo sub 1. Me da 24.14. Tomo el positivo porque con el negativo me va a salir un valor que no es correcto, es decir, negativo. Entonces 24.14 segundos resulta de que tarda el cuerpo en recorrer la primer mitad y solo tarda 10 en recorrer la segunda mitad. Es algo lógico, ¿no es cierto? Porque en la primera mitad tiene una velocidad inicial de 0. Ya para la segunda mitad tiene una velocidad inicial mucho mayor, ¿no? Tiene una velocidad inicial más grande. Por lo tanto, va a tardar menos tiempo en recorrer la segunda mitad. Bien, jóvenes, cualquier situación, cualquier duda o comentario, sugerencia, pueden escribirme ahí en los comentarios. Y si tienen algún ejercicio en el que quieran ustedes que se lo pueda explicar en la pizarra, me lo hacen saber y lo podemos ver, ¿ok? Muy bien, gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.